Gloria al Señor. Oramos por la palabra. Glorioso Dios, estamos en tu presencia, Señor, y venimos ante tu presencia sabiendo quién eres, Señor. Eres el Dios Todopoderoso, el Eterno, el que no lo alcanza nuestra mente a entender la grandeza de tu nombre, Señor, lo glorioso que eres, lo grandioso que eres, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Tenemos una mente finita, Señor. Muchas veces somos ignorantes, superficiales, Señor, y no tratamos tu palabra como debe de ser tratada porque lo miramos con superficialidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón abierto y escuchar tu verdad, Señor, y aplicarlo a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor, para que sea de bendición. Ayúdanos, Señor, porque somos pecadores, somos débiles, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, en esta tarde. Dependemos totalmente de tu poder, de tu gloria, de tu gracia, Señor. Somos expuestos todo ante tu presencia y nos conoces, Señor. Y solo tú nos puedes ayudar. En tu mano está el poder, Señor, porque solo tú eres todopoderoso, Señor. ¿Y cómo podemos nosotros los pecadores ser buenos si tú no nos ayudas, Señor? Ayúdanos, Señor, a conocerte más en el nombre de tu Hijo. Amén. Gloria a tu santo nombre. Bueno, hermanos, voy a predicar algo en esta tarde que creo yo que es una de las más difíciles para el ser humano. Es amar al prójimo. Amarlo de verdad. Amarlo de verdad. ¿Por qué digo que es muy difícil? Es difícil, no es compatible con la carne. El título de la predicación es Llamado para bendecir. Somos llamados para bendecir. Pero somos llamados a bendecir y amar como Dios ama. Por eso es difícil, no como los humanos, en la superficialidad. Si amar de verdad como Dios ama. Por eso es difícil. Es más fácil venir aquí a la reunión, hermanos. Es fácil leer la Biblia, alabar. Y tenemos que hacer todo eso. Reunirnos, ayunar, orar y todo eso. Pero cuando tenemos que llevar a la práctica a ese amor bíblico, le aseguro que le va a costar mucho. A todos ustedes y a mí también. Yo he visto la diferencia que hace en el mundo entre una persona que conoce a Dios de verdad y uno que no lo conoce, es en eso. No es en la práctica religiosa. Es cómo está su corazón y cómo es su amor al prójimo. ¿Qué hace diferencia? Nadie que no tiene el Espíritu Santo no puede amar como Dios ama. Y es nuestro desafío, amar como Cristo nos amó. Vaya conmigo en la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Le voy a leer ese versículo, se va a dar cuenta que es difícil. No es muy fácil amar como Dios ama. Nos dice aquí, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Amén. A eso somos llamados, hermanos. Es decirlo, somos llamados a ir el contrario del patrón del mundo, a romper con los esquemas, a romper el ciclo natural de la carne. ¿Y qué es ese ciclo natural de la carne? Cuando alguien te hace mal, vengarte, devolverlo por mal. ¿Quieres guerra? Escúchame, ¿quieres guerra? Te doy guerra. ¿Quieres pelea? Te doy pelea. Es el ciclo, es un ciclo natural de venganza, de maldad, de devolver el mal por mal y maldición por maldición. Mas Dios nos llamó a romper con ese ciclo. ¿Y ahora qué nos llamó Dios? Por lo que nos dice aquí, no devolviendo mal por mal. Hermanos, somos llamados a amar al que es difícil de amar, al pecador, al que te hace mal, amarlo. Y Dios nos llamó a tener compasión, misericordia y amor, perdón hacia los que nos hacen el mal. Pero llevarlo a la práctica.
de verdad, no creer que lo hago, haciéndolo en la práctica. Si alguien me maldice, lo bendigo. Si alguien me hace mal, no le devuelvo por mal, oro por él. Entonces a eso nos llamó Dios, porque dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Por eso lo he dicho, es contrario al mundo. La carne no quiere eso. La carne quiere venganza, porque la carne, que hablamos, carne se refiere, nos referimos a la naturaleza caída del ser humano, que es prepotente, orgulloso, altivo, que está centrado en el yo. Entonces, en esa condición una persona es lo natural que alguien cuando le dice algo o te insulta, devolverlo por mal. Por ejemplo, te digo tonto, si a mí me he dicho tonto, le voy a decir tonto. ¿Quién es él para que me diga a mí eso? O ella. Lo instintivo, rápido, la carne no es la carne por naturaleza a eso, pero nosotros tenemos que ir al contrario de lo que es la carne. Y es una lucha viva en el ser humano a no devolver mal por mal, maldición por maldición. Si cuando alguien te maldice, tiene que bendecirlo. Cuando alguien te hace mal, tú hacerle bien. Por eso he dicho, es la diferencia, créelo lo que te digo, es la diferencia que se hace entre un hijo de Dios y los que no son hijos de Dios y son religiosos. Es poder tener con más compasión y amor hacia los que te hacen el mal. No es fácil. Porque si decimos que es fácil, decimos que no somos pecadores. Es fácil, ¿vale? ¿Estás seguro? ¿No eres pecador? Entonces, el pecado es lo que impide al ser humano que ame como Dios ama. Porque así es como Dios lo vamos a ver. Poco a poco lo vamos a ver como Dios nos ama a nosotros. Como Dios nos amó a nosotros. Como Dios no nos devolvió mal por mal. Porque si Dios haría eso, y Él estaba en el justo juicio para hacerlo. Es Dios del cielo el que manda. Y no nos devolvió, a nosotros nos enseñó otro camino para amar como Dios ama. Dice, no devolviendo mal por mal. Ese es el principio de la predicación, que no olvidemos mal por mal, maldición por maldición. Y muchas veces nosotros lo hacemos. Prejuicios, muchas veces vengo a la iglesia, ¿por qué me miró así? No me saludó. ¿Quién es que me diga a mí eso? Pero ¿qué más da si la Biblia dice, aun si te criticó o habló mal de ti, tú tienes que perdonarlo, amarlo y bendecirlo? ¿Por qué? Me miró mal, ¿sabes? Me miró mal. Si me miró mal, la semana que viene, no voy a mirar mal. Te miro mal, ¿sabes? Y ni te hablo, ni te saludo, paso por ahí, porque estoy enfadado contigo, porque a mí no me saludó. ¿Tiene algo conmigo? Y después te vengo y te pregunto, escúchame, ¿tiene algo conmigo? Dímelo si tiene. Hermano, no somos llamados a eso. Es que ahí es donde hace la diferencia. Cuando alguien tiene algo contigo y tú no lo devuelves mal por el mal, es cuando lo estás bendeciendo a él y a ti. Porque dice, somos llamados a heredar bendición. El más bendecido que sale de eso eres tú. Porque Dios te bendecirá y tu corazón será bendecido. Cuando no devuelves mal por mal y maldición por maldición, tú serás bendecido. Porque Dios es justo. Y tu corazón será bendecido. Por eso somos para heredar bendición. ¿Tú quieres heredar bendición? Yo quiero heredar bendición, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vaya conmigo ahora en Mateo capítulo 5, donde el Señor nos llama a eso. Mateo capítulo 5. Versículo 38. Nos dice aquí, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, Cristo nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiere ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se rehúse. Dice, oíste que fue dicho, el mundo, ¿no? El corriente.
Amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero de nuevo el Señor dice, pero yo os digo, si soy discípulo de Jesús, tengo que entender eso. Si yo lo sigo a Él, si Él es el camino, la verdad y la vida, si yo confío en Él, si Él es el Señor de mi vida, porque Él dice en un sitio, ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo le digo? Entonces, si Él es el Señor de mi vida, mira, dice lo que nos dice. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldice, hacer bien a lo que os aborrece, y orar por lo que os ultraja y os persigue. Hermano, está muy clara la palabra de Dios, ¿no? Eso viene en Mateo 5 a partir del versículo 38. Entonces el Señor dice aquí la Escritura, no devolviendo mal por mal. Ve cómo nos fue la Escritura, como está diciendo aquí el Señor. Al que te persigue, ora por él. Escucharon, ojo por ojo, diente por diente, venganza. Si ha hecho mal, merece mal, ¿no? Porque si Él me trató así, merece ser tratado así. Pero aquí vamos a ver un ejemplo de Dios, que Dios no nos trató así, porque de eso se trata, hermano. La misericordia que Dios tuvo contigo y conmigo, tenemos que enseñarlo a los demás y tratar a los demás con la misma gracia, con la misma misericordia, con la misma amor y compasión, como Dios y Cristo nos trató a nosotros. Cuando hablo Dios, Cristo es Dios, ya sabemos claro. Pero como Cristo nos trató a nosotros, como Dios el Padre nos trató a nosotros, con esa misma compasión. Gracia. Es decir, gracia significa que yo te perdono aunque tú no lo mereces. Y yo te amo aunque tú no lo mereces. Porque si tú me haces mal, no mereces en la realidad tratarte bien. Pero yo actúo como Dios. Con la compasión y el amor que Dios tuvo conmigo, actúo contigo. Porque a eso nos llamó Dios a nosotros. Porque como ya estoy llamado para bendecir. ¿Y cómo Dios nos bendeció a nosotros? Primeramente que entregó a su Hijo en una cruz a morir por nosotros, hermano. Y para que tengamos vida y vida eterna. Entonces, como nos dice Cristo ahí en Mateo, a los enemigos dice, ¿cuánto más un hermano? Si está en la iglesia no es enemigo. Si hablamos de hermano, que aquí habla en el contexto de la iglesia, dice, a un hermano, o te esperas que un hermano venga y nunca peque. El hermano peca. Todos pecamos, somos pecadores, diferente una práctica, es otro contexto que no voy a hablar, pero somos pecadores, podemos tener malas actitudes, por eso somos llamados a bendecir a los pecadores, llamados a perdonar a los pecadores, llamados a no devolver mal por mal a los pecadores, porque cuando alguien te hace un mal es pecado. Cuando digo pecadores, incluyo toda clase de mal. Crítica, te aborrece, te robó, te engañó, te criticó, no, tantas y tantas cosas que puede ser un ser humano. Y aquí habla en el contexto que nos habla en la familia. Le puedo dar un ejemplo en la familia. Imagínense, yo soy casado, yo y mi mujer. Mi mujer está en casa. Imagínense, le pongo un ejemplo, llego por la tarde del trabajo. Mi mujer tiene toda la casa limpia y entro como sabato, no, bruto, y le lleno la casa. Y mi mujer me mira, mala actitud. ¿Y qué hace? ¡Tonto! ¿Así puede actuar un cristiano? Yo trabajando todos los días no me tiene ningún respeto, ninguna actitud, hay un montón de cosas. Ahora, la actitud del creyente, mal por mal. Oh, cariño, perdóname, no sabía. Mira, ahí entró así en la casa, perdone por favor. Bueno, lo limpiamos los dos, si no lo limpio yo. No devolviendo mal por el mal. ¿Me entendéis en ese contexto? No te respondo. Ah, ¿tú me hiciste a mí tonto? Hombre, no me di cuenta que hoy vine muy, pues tú sabes el trabajo, el peso del trabajo, y no me di cuenta que tú limpiaste la casa. Pero tú me haces a mí tonto. Me haces a mí tonto. Y devuelvo mal por mal, y entro en ese rencor, ese pleito, celo, y todo lo que lleva a la carne. Cuando yo puedo, tengo que actuar en el Espíritu Santo. Y perdonar y no devolver mal por mal de ninguna forma, hermano. O al revés. Al revés. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Ni uno ni otro. Y entro así en la casa, actitud de una mujer creyente. Oh, cariño, entraste, mira lo que hiciste. Oh, ¿te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Porque limpié la casa, está todo bien ordenado y tú entraste así. ¿Qué? Puedo yo como hombre. ¿Qué estás diciendo? Vengo cansado, hombre.
Y así siempre la lucha viene por la culpa del pecado, del orgullo, de la maldad, y no hay actitud de amor, así, mal por mal. Me dices mal, te digo mal, y entro en esa pelea, porque siempre estoy centrado en el yo. Y yo estoy centrado en el no y otro en el yo. Le doy ejemplo en la familia, pero eso es muy importante como ejemplo para que tengáis. Y eso está en todo contexto, en el trabajo, en la familia, por la calle, en la iglesia, en todo es que es el yo que no me deje perdonar y rápido respondo con la maldad y no con una actitud de perdón y de amor. Porque estoy tratando con una persona que es pecador, pero muchas veces no tengo eso en cuenta y espero de un pecador que sea perfecto. Hermanos, la Escritura nos enseña claro que somos pecadores y hay veces que no tenemos cuidado y podemos caer en la carne, como dice, como creyente. Y el otro, si tienes una actitud correcta hacia otro, con perdón, con amor, con paciencia, con compasión, con misericordia, actúas diferente. Mas si actúas con esa maldad, con ese, tú me dijiste, yo te digo, tú me das, yo te doy, no es lo que Dios nos llama a nosotros, porque nos dice, claro, no devolviendo mal por mal. Es muy claro, no deja Dios ninguna puerta, ninguna excusa. Pero tú sabes, yo he hecho. No, hermano. Porque se trata que sí que es el pecador. No dice Dios que no tiene culpa. Pecador es culpable. Pero perdonar al pecador nos llamó Dios. Al que hace lo malo, al que no me trata bien, al que no me estima, al que no me valora, al que tantas cosas malas puede hacer conmigo. A ese me llamó Dios a perdonar y a amar. Hombre, mujer, hijos, es en contexto de la familia, en contexto del trabajo, en otro contexto, en contexto de la iglesia. Entonces, por eso he dicho que es difícil amar como Dios ama cuando se trata de día a día. Pero si hay un amor más superficial con las personas que lo conozco poco, lo encontramos una vez a la semana, un abrazo, no sé qué, vale. Pero cuando tratamos día a día y hay que perdonar al pecador de verdad, amarás a tu prójimo. ¿Quién es el primero que está más cerca? Primero. Entonces, hermanos, somos llamados a eso, a de ninguna forma devolver mal por el mal, nos dice la Escritura. Y nuestro Señor Jesucristo lo leemos antes, nos lo enseñó claramente. Vaya ahora conmigo en Romanos 12. Versículo 14 nos dice: bendecir a los que os persigue, bendecir y no maldigáis. No hay excusa, hermano, que muchas veces me pasó a mí. El pecado del ser humano empieza desde el principio. La mujer que tú me diste, el serpiente, ponerle excusa siempre. Nuestro problema más grande que es el pecado, es el yo del pecado. Entonces siempre el Señor nos dice bendice, no maldice, pero cuando llegamos a la hora de la verdad, me lo he dicho, porque lo hiciste, porque me lo he hecho, yo lo escucho, y solo si escucho, me mira, y me estoy mirando así y veo, creo que habla de mí, me pongo rojo de cara. Y ahora, el otro día cuando vienes aquí ya empiezo a tratarte mal, por vista, por todo, estoy ya enfadado porque puede ser con los otros hermanos, con otra hermana me hablaste de mal. ¿Eso qué es? Dios nos llamó, mira lo que nos dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Es muy importante lo que dice aquí, muy importante. Unánime entre vosotros, no altivos. No altivos. Cuando soy altivo, ya se acabó todo. No puedo, devuelvo mal por el mal. Porque si soy altivo, yo pienso que no merezco eso, y como no lo merezco, te devuelvo mal por mal. Mas aquí la Escritura nos dice, sino asociado con los humildes. Que seamos humildes como nuestro Señor Jesucristo. Y aprender de mí, que yo soy más humilde de corazón. ¿Te das cuenta? Aprender de mí, que yo soy más humilde de corazón. Si Cristo no sería así, hermanos, ¿tú crees que si Cristo tendría el tipo de corazón que tiene el ser humano, dejaba alguna vez el cielo a morir por nosotros? Nunca. Nunca. Un corazón como el corazón del pecador jamás dejaría al cielo que muera. Pero Él es manso y humilde de corazón y vino y pagó el precio por nosotros. Y ese camino tenemos que ser asociado con los humildes. Primeramente estoy asociado con Jesucristo. Él es mi Señor. No hay nadie más humilde que el Señor Jesucristo.
comunión con Él, aprendo de Él, Él es mi Señor, y de ahí viene mi vida, de ahí fluye mi cristianismo y mi forma de amar. Pero a eso somos llamados. Es muy diferente de lo que el mundo enseña. Dice aquí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Otra vez nos dice la Escritura, no pagando mal por mal. Es que ya vamos por la tercera parte de la Escritura que no habla, es muy claro, hermano, no hay ninguna excusa que decirlo, no lo entendí, ¿qué quiere decir ahí? No es algo muy difícil para entender, es tan claro y tan evidente lo que nos está hablando la Escritura que no hay excusa para decirlo que no lo sé. Vemos cada palabra, por eso cogí esas tres partes que habla claramente sobre eso. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, depende de mí, tengo que estar en paz con todos los demás. Hay veces que no puedes estar con alguien en paz porque él no quiere tener paz contigo, pero tú tienes que tener paz con él. Porque si no depende de ti y no le hiciste el mal y no quiere tenerte como amigo, no quiere tener paz contigo y te odia, te aborrece y te desvalora, y podemos decir otras palabras, y te tiene ahí arrinconado, es enemigo, y te aborrece, y lo hace, y no eres culpable, pues es su problema. A él, si él no quiere perdonarte, no quiere amarte, entonces mientras depende de ti, depende de nosotros, que seamos en paz con todos los hombres, nos dice aquí la Escritura. Algo muy importante, no os venguéis vosotros mismos, amados. Amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se vengáis por vosotros mismos. El corriente de la sociedad, empezando con la película, hermanos, es venganza. Todo. De hecho, por eso nos gusta esa película, cuando le pasa algo a alguien, y al final es cuando él se va vengando y todos quedamos tranquilos. Que bien, y todo el mundo tranquilito, porque la venganza se cumplió a través de ese ser humano que su familia sufrió de algunas formas. Entonces Hollywood promueve mucho eso, y si no tenemos cuidado con eso, lo que vemos se infiltra a nuestros corazones y lo tenemos ahí. Porque Dios no nos llamó a vengarnos. Es muy claro, pero en casi todas las películas hay un montón de venganza. El bueno se va vengando por el malo que le ha hecho daño, ¿no? Pero mira lo que nos dice a nosotros la Escritura, como en el mundo de Dios, en el cristianismo, somos llamados a no vengar a nosotros mismos. La influencia del mundo y de Satanás, porque el mundo está bajo Satanás, es muy grande, y tenemos que ser sabios y no permitir, dice, todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Entonces, cuando tú miras algo, siempre tiene que estar preparado. Hermano, una película no es una forma solo de disfrutar. Nada, todo lo que ve tiene que tener una defensa hacia tu corazón. Es decir, mi corazón puede estar en peligro. No es un sitio, me pongo tranquilo y dejo la información, que entre, y da igual. Y de golpe me doy cuenta que en mí está la venganza, la maldad, el odio, el aborrecer a los demás por el mal que me hace. Digo, ¿qué me está pasando? Porque de todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque debe emanar la vida. Emana la vida, y es lo que yo soy, y lo que estoy haciendo. En el mundo se enseña la venganza. Te he hecho mal, vale mal. Y así vamos, pero Dios nos enseña un camino diferente, y por eso he dicho que es muy diferente. Dice ahí la Escritura, al contrario, tenemos que creer claramente, tener unas bases claras. El mundo está bajo Satanás, controlado por Satanás, engañado por Satanás, y la información y la forma como el mundo va funcionando es contraria a Dios. Tenemos que creerlo eso, y a partir de esa base ir. Por eso, si no creo eso, yo nunca me defiendo, hermano. Deja gente, escucho eso, veo eso. Hasta la música está en todos los sitios. Satanás metió su uña en todo. Entonces tengo que tener cuidado y vivir según Dios, no según el mundo me enseña. Mira que me llamó Dios. Si no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo eso, a su acusas de fuego amontonará sobre su cabeza. Mira algo muy importante que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy claro, muy claro. No te dejas vencido por el mal y vence
con el bien y el mal. Entonces, ¿qué es eso en la práctica? Muy sencillo. Alguien viene y dice, tú eres un tonto, no sirves para nada. Yo lo trato con humildad, con amor, y no lo hago superficial, sino que en mi corazón de verdad lo perdono. Para poder actuar con él, con ese, no superficial, porque dice la Escritura. Porque dice la Escritura y lo hago. No, tengo que perdonarlo. Y mirar en mi corazón y acordarme siempre algo, que yo soy también pecador y muchas veces le fallé principalmente a Dios miles y millones de veces. Y Él es Dios y me perdonó, y a partir de ahí, sabiendo que yo soy también un pecador, y muchas veces le fallé a mucha gente, y he pecado contra mucha gente, y como le digo, principalmente hacia Dios, y me perdonó, que actúe ellos también así, con ese perdón, y estoy venciendo el mal con el bien. Cuando una persona te trata mal, y tú lo tratas diferente, con bondad, con compasión, con amor, cambia. Ya rompiste el ciclo de la maldad, del odio, del aborrecimiento. El mundo cambia. El mundo no cambia solo por palabras, es por acciones. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que actuar. Entonces en la iglesia nosotros tenemos que actuar de esa forma. Hermanos, hay hermanos que por cualquier cosita puede dejar de venir a la iglesia. Cualquier cosita muy superficial. Usted tiene que arrepentirse de esa actitud. Y como dice la Escritura, no se venguéis. Vencer el mal con el bien. Dios lo llamó para heredar, ¿qué dice? Bendición. Vemos que Dios no nos deja ninguna puerta abierta para que nosotros, cuando nos hacen mal, que devolvemos ese mal. Dios nos llamó a devolver el bien cuando alguien no hace lo malo, hermano. Es muy diferente la fe real, los hijos de Dios, de lo que es una religiosidad que no está basada en el poder del Espíritu Santo, porque en lo que nos puede llevar a vencer la carne es solo el poder de Dios en nuestra vida. Eso está muy clarito, lo vemos, como dice Pablo, por la ley de Dios me deleito mi mente, mas hay otra ley en mi miembro, que es la ley del pecado, y no hago el bien que quiero, si hago el mal que no quiero. Dice, y él se mira y dice, ay miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Somos pecadores y solo el poder de Dios nos ayuda a amar como Dios ama, porque ese es un desafío muy grande, hermano. Cuando alguien te hace malo, y amarlo y tratarlo bien y tener hasta compasión y ayudarlo, no es fácil, que seamos sinceros, pero es posible por el poder de Dios. Es posible. No es fácil, pero es posible. Y somos llamados a eso, porque dice aquí, fuiste llamado para heredar bendición. Bueno, hermano, pero ahora quiero que nos vayamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. En eso. Porque Él es nuestro máximo ejemplo. Y no podemos vivir con Él sin su ayuda y sin su poder. Podemos tener a nuestro Señor Jesucristo y ver todo su ejemplo y escuchar todo lo que Él nos dice, pero Él, sin Él, nada podemos hacer. Tenemos que creerlo así, que dependemos totalmente de la gracia de Dios, y no es por nuestra fuerza, debe ser nuestra actitud. Y tenemos que poner nuestra parte, pero sin la ayuda de Dios no podemos, hermano. Porque seguir el ejemplo de Cristo no es fácil. El más grande ejemplo que existe en la humanidad es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay ejemplo más grande. Por eso cuando abrí la reunión lo he dicho, ser como Él es nuestra meta. Entonces, vaya conmigo aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice aquí, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se da cuenta? Pues para esto fuiste llamados. Para eso somos llamados. Es el llamamiento de Dios. A amar como Dios ama. A perdonar como Dios perdona. A tener compasión como Dios tiene. A eso somos llamados. No podemos hacer diferencia en la sociedad si no hacemos eso. No es solo que reunión, alabar, no es solo eso, es hacer diferencia en la práctica. Cuando amamos con Dios en una práctica real, hermano, cuando perdonamos de verdad, cuando no devolvemos mal por mal. Ahí se ve la diferencia, que sí somos seguidores de Cristo. Porque dice, pues para eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros.
También Cristo pagó un precio en la cruz por nosotros. Y nosotros, hermano, éramos pecadores cuando Cristo ha hecho eso por nosotros. Y dice, dejando ejemplo para que sigáis su pisada. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se acordaron del hermano que leemos antes? No se vengáis por vosotros mismos, hermanos, dejad lugar la ira de Dios. Exactamente así actuó Cristo. Nos dice aquí claro, Él se ha ido en la noche que lo juzgaron injustamente todo lo que Él ha hecho a Cristo. Todo el juicio de Jesús en esa noche es el juicio más perverso que existió alguna vez en la humanidad, en la tierra. Es el más perverso que existió alguna vez. Y Él ahí no maldeció, sino encomendó todo al Padre. Eso es lo que nos dice la Escritura, porque mira cómo dice. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hermano, exactamente así nos llamó Dios a actuar, a no vengarnos nosotros mismos, a no actuar en nuestra carne, sino a actuar como nuestro Señor Jesucristo, a perdonar, amar como Él amó. Y si tienes, porque el pecado es una injusticia que te está pasando, no se trata si te pasó una injusticia, un pecado es una injusticia, si se trata de perdonar a algo que fueron injusto contigo. Porque puedo decir, pero es injusto, porque si me ha hecho injusticia, tengo el derecho. Tiene el derecho, pero Dios no te enseñó otro camino para perdonar, porque si era por la justicia de Dios, tú tenías que perecer, yo tenía que perecer, porque dice la paga de pecado es muerte. El que miente, roba, engaña, no honra a sus padres, el que adultera, el que fornica, merece morir, dice Dios, porque es injusto, es falta de amor lo que está haciendo el pecador. No era justo, pero Dios no aplicó esa justicia a nosotros y entregó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados y así nos bendeció y tuvo compasión y misericordia de nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En esa actitud tenéis que ser vosotros también. Ese es el Evangelio. Si no aprendemos de esa forma el Evangelio, entonces ¿qué Evangelio tenemos si el Señor nos enseña ese camino de amor? Porque dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Por cuyas heridas fuiste sanado, hermano. Decirlo, por el sacrificio de Jesús en la cruz, nuestro corazón fue sanado y tenemos comunión con el Dios, el Padre, y vida eterna en Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Pero murió por lo justo. ¿No? Dice la Escritura que no. Vaya conmigo en otra parte de la Escritura, en Romanos 5:6. Dice aquí la Escritura, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es muy claro, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo yo muestro mi amor hacia los demás? Que siendo el pecador, fallándome, haciéndome mal, yo hago como Dios me trató a mí. Actúo con gracia, con amor, con compasión y lo perdono. Eso, así actuó Cristo con nosotros y a eso nos llamó Jesús, a perdonar como Él. Pero ¿tú crees de verdad que Cristo murió cuando eras débil, pecador y merecías morir? ¿O tienes todavía el orgullo, la altivez de corazón? Por eso no puedes perdonar, hermano, si no puedes. Puede ser una de las cosas, porque no entendiste que eres un pecador y mereciste morir, pero Cristo te perdonó y murió en una cruz por tus pecados. De verdad es así. Cuando uno cree de verdad que eso es real, entonces eso es lo que produce tener gracia, que nosotros tengamos gracia con los demás, como Dios tuvo gracia con nosotros y nos perdonó, nos amó.
Mas Cristo, como nos dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es así como Dios muestra el amor. Hermano, si no hay, por ejemplo, Dios no tiene que perdonarte por nada. Entonces, ¿dónde está el amor? Es algo normal. Pero cuando hablamos del amor de Dios hacia nosotros es que es un amor real porque nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo Cristo que bajar del cielo a morir por nuestros pecados. Y Dios entregó a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios en el mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es claro? Es así como mostró el Dios hacia nosotros. Y Él dice, y Cristo ahora que tenemos que seguir su pisada, y Él es nuestro ejemplo de amar como Él nos amó. No hay otra salida para nosotros, hermanos. Somos llamados a amar como Dios nos ama, pero si no queremos de esta forma, entonces eso es nuestro problema, porque dice, somos muy llamados para heredar bendición. Y si para heredar y transmitir esa bendición. Y transmitir esa bendición en la práctica, perdonar de verdad. Y eso no es fácil. Para eso tenemos que tener una vida espiritual sana. Bueno, vamos de nuevo en Pedro. Dice aquí en 1 de Pedro 3, a partir del 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer por el bien que padecer por hacer mal. Eso, porque la voluntad de Dios es así. Es decir, si yo hago algo mal y peco y me viene mal, no hay nada. Me viene mal porque lo estoy mereciendo. Más si yo hago lo bueno y me viene lo malo y actúo como Dios actuó conmigo, es cuando Dios me aprueba. Porque como lo dice, si leemos ahí Mateo 5, cuando leímos antes, ¿qué dice la Biblia? Que si saludáis a los hermanos, así lo hace también los gentiles. Y si perdonamos a los que son nuestros hermanos, lo dice ahí en el contexto, así lo hace también los publicanos. Dice, ese no es nada. Si yo trato bien al que me trata bien, ¿qué hago yo diferente de los demás? Nada, es normal, es lo natural, ¿sabes? No hay ninguna diferencia. Eso es lo que nos está diciendo. Porque dice, después dice, porque también Cristo, mira como dice aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ve cómo está diciendo? Porque también Cristo padeció. Así nosotros padecimos muchas veces, sufrimos, ¿no? Cuando nos hacen mal. Pero Cristo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, yo tengo que perdonar a una persona que muchas veces es injusta. Imagínense, hermanos, si Dios siendo perfecto me perdonó, ¿cuánto más yo si soy un pecador? Y no soy ni Dios. ¿Quién soy yo para no permitirme a no perdonar a los demás? Entonces tenemos que perdonar y no devolver el mal por el mal. Para eso nos llamó Dios. Y voy a leerle 2 versículos más y termino. En 1 de Pedro 2, versículo 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquello que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ese es. Porque, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes? El amor, la misericordia, la compasión que Dios tuvo a nosotros. Entonces somos llamados a mostrar esas virtudes a los pecadores. Y eso empieza, mira hermano, donde más se muestra el cristianismo es en la misma familia. Y con los que estás más cerca. Ahí es donde se ve más el perdón. Porque lo otro que está más lejos es superficial todo el trato muchas veces. No te importa tanto, sí, pero lo que más te importa es el que está más cerca. Marido, mujer, hijo, padre, hermano. Ahí es donde es más difícil, porque ahí es donde está la convivencia. El de lejos, vale, no entra a mi casa, está un poquito lejos, no hay
con superficialidad todo. Entonces te puedo, no sé, invitar a un café, me dices algo, soy superficial contigo, pero los que estás cerca es donde se ve más el trato de Dios. Ahí tenemos que aplicar el Evangelio, principalmente en nuestras familias. Principalmente en nuestras familias y lo que estamos más cercanos de nosotros. Y voy a acabar en Juan 13:35. Algo muy importante que nos dice aquí el Señor. En esto conocerá todos que sois mi discípulo, que tuvieres amor los unos con los otros. Bien, hermano, ¿se da cuenta en qué se hace la diferencia entre lo que uno es discípulo de Dios vivo y verdadero? ¿Dónde es ¿te acordáis que he dicho? En eso se hace la diferencia en todo lo que ve en el mundo religioso. Yo hablo muchas veces con gente de otras religiones que son muy culturales y cuando le digo eso de perdonar al enemigo, dice ahí, ya acabaste conmigo. Fruto del Espíritu, perdonar al enemigo, orar por los que te persiguen. ¿Quién puede hacer eso? Ahí ya terminaste con toda mi religión. ¿Quién puede hacer eso? Porque podemos ser religiosos, como he dicho antes, ir al culto, orar, todo eso, pero ¿cómo está mi corazón de verdad? En el perdón, en el amor, en la compasión, en la misericordia, como Dios es. Porque dice aquí en 34 también, un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. Y después viene y dice eso, en esto conocerá todos que soy mi discípulo, si tuviere amor los unos con los otros. Y en eso conocerá Isla Cristina. En eso conocerá Isla Cristina, de así verá que si somos de Dios o no lo somos. Sí, con el amor que tenemos uno con otro. Pero, ¿qué es eso en la práctica? Es lo que hablamos. No debes volver mal por el mal, no maldición por maldición. Mira, hermano, maldición no significa que pensamos que maldición es ese conjuro que hago. Maldición es hablar mal de ti. Hablar mal de ti, te estoy maldeciendo de ti. Eso es, estoy hablando mal de ti. Y ese quien se cree, no sé lo que estoy hablando yo mal de ti, estoy maldeciendo de ti. Es decir, muchas veces pensamos que maldición es que haga un conjuro, que vaya mal, que Dios no. Yo puedo decir lo que quiera. Mira, alguien puede maldecirte de esa forma con lo que quiere. Tú si sirves a Dios, nada te pasará, te aseguro. Porque nada mal te puede venir si Dios no lo permite. Nada, porque hay gente que piensa que por maldecir, por hacer conjuro, por decir, le irá mal a otro. Es como una especie de, no sé, digo esa palabra, hago un conjuro, como en los videojuegos, como en la película, y te pasará algo malo. No eso se trata cuando hablamos de maldición, es hablar mal de ti. Es declarar mal de ti. Entonces, no maldición por maldición. Cuando tú me maldices, me puede venir y decir, Nicolás, tú no sirves para nada. De lo que yo veo de ti, eres un tonto, un inútil. Es lo peor que conocí en mi vida. Maldeciste de mí. Hermano, hay cosas que Dios lo mira en la Escritura y es verdad. Sirvo inútil, me dice la Escritura. La Escritura me dice que muchas veces soy tonto. Cada vez que no aplico la palabra de Dios, soy tonto. Y no actúo según la sabiduría. Es que todo lo que está diciendo de mí es verdad. Gloria a Dios. Porque Dios me perdonó, es por eso gloria a Dios. Entonces, nunca alguien puede hablar tan malo de mí según la realidad y la verdad como es mi corazón en el pecado, hermano. Te aseguro que le digo algo. Y mirad esa pantalla. Imagínense así. Ese mes se pone en la pantalla todo lo que pensaron ustedes y todo lo que hicieron que nadie lo vio. Y ahora estás aquí. ¿Cuál de vosotros estáis dispuesto a verlo con toda Isla Cristina? Todo lo que pasó por nuestro pensamiento, sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mi amigo, sobre el hermano de la iglesia, sobre todo, y ahora podemos verlo, y tú lo puedes ver tranquilo sin que te pase nada. Entonces, por eso digo que no son muy buenecitos, le aseguro. Entonces, cuando alguien te habla de mal, muchas cosas que dice ahí es verdad, pero no somos llamados a maldecir. Tengamos cuidado, no significa que está justificada esa palabra, es hacer daño a los demás y decir esas cosas.
Si estamos llamados a bendecir a través de la palabra de Dios. Y si alguien me habla así más de mí, te perdono, te amo. Y digo, hermano, si es posible, sábado, ¿quieres salir a comer junto a hablar? ¿Qué me estás diciendo? Acabo de hablar mal de ti. Acabo maldiciendo y diciendo que eres un inútil. Vale, hermano, pero puedo ser útil. Te invito a una cena. ¿Sabes? En eso puedo ser útil. Y luego a ver cómo se rompe todo eso. Entonces, en esa actitud me refiero que nosotros tenemos que actuar, hermano. Somos pecadores. Que dejemos el orgullo asociado con los humildes, con los mansos de corazón. Porque somos pecadores y Dios nos llamó a amarnos. A amarnos de verdad. Y no es fácil la voluntad. Estoy sincero con ustedes, no es fácil, pero se puede. Amén. Siempre lo digo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Se vence en el nombre de Jesús. Jesús es Dios, nos da la victoria si nosotros confiamos y creemos en Él. ¿Se puede vencer el pecado? Sí. Amén. Somos más que vencedores por medio de Él, dice la Escritura. Somos llamados a vencer. Somos un pueblo llamado por Dios, nación santa. Cristo pagó por nosotros. Solo se trata si lo crees y lo aplicas en tu vida. Lo crees que Cristo es todopoderoso y te puede ayudar a vencer ese mal para heredar bendición. Porque ahí es cuando tu corazón tendrá paz. Cuando perdonas, cuando no tienes odio, cuando no tienes amargura. ¿Cómo está tu corazón cuando tiene paz? Perdón, amor, compasión, buen trato con los demás. ¿Qué produce eso en nosotros? Somos más felices, hermano. Pero si tenemos odio, rencor, amargura, venganza, ¿cómo están nuestros corazones en esa condición? Mal. Y en ese mundo hay mucha injusticia. Mucha injusticia. Vive un mundo donde hay pecado. Y no te espere que los demás te traten con justicia. Sería bueno que nos trate los demás con justicia, sería recto que lo haga. Dios demanda que seamos tratados justamente, pero vivimos en un mundo injusto. Todos nosotros los pecadores construimos ese mundo de injusticia y ponemos, yo lo digo serio y acabo, cada uno de nosotros en cuanto a la maldad en el mundo pusimos nuestras piedras. Pero ahora Dios nos llamó a construir la casa de Dios y cada uno de nosotros podemos poner nuestra piedrecita para construir la casa de Dios. Porque en el mundo hicimos mucho mal. Por ejemplo, cuando digo esa piedra, ¿usted mentió alguna vez? Sí, entonces ya pusiste tu piedrecita ahí para construir un mundo de maldad. Porque es injusticia y es falta de amor, hermano. Dios nos llamó a construir la casa de Dios. Entonces, perdón, amor, compasión, no devolviendo mal por el mal, maldición por maldición, y somos llamados a heredar bendición y vida eterna en Cristo Jesús. Somos llamados a vencer, hermano, en eso. ¿En serio? No es fácil. Señor, te damos gracias por ese tarde. Oh Señor, qué fácil hablar esa palabra, pero qué difícil es para nuestros corazones muchas veces aplicar tu santa palabra, Señor, porque esa palabra que tú nos comunicas, Señor, que tú nos inspiraste, es tan diferente de lo que quieren nuestros corazones muchas veces, Señor. Muchas veces deseamos vengarnos y hacer lo malo, Señor. Oh, Señor, qué bueno eres con nosotros. Ayuda, Señor, a poder aplicar esa verdad, Señor, y amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, Señor. Y a los que son perdidos, hablar de tu evangelio y perdonar a nuestros enemigos, Señor. Ese es poder en nuestra vida, Señor. Ayuda, Señor, como iglesia a crecer en el perdón, amor, compasión, en el buen trato, en el respeto, en honrar a uno a otro, Señor, a ser humilde de verdad, Señor. Ayuda, Señor, que sin ti nada podemos ser. Y no queremos, Señor, ser unos religiosos, solo venir aquí y salir como entramos, y queremos salir bendecidos, Señor, y bendecir a los demás. Ayúdame, Señor, esa semana que viene, que tengamos eso en nuestros corazones y bendecir a los que nos maldicen. Amén. Y hacerle bien a los que nos hacen mal, para hacer la diferencia, porque así es tu reino. Gloria a tu santo nombre, Señor. Te damos gloria y gracia en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.